Buenas tardes a todos. Qué tema más difícil. Espero que sea de bendición. Me gustaría empezar leyéndoles un par de versículos. Palabras de Jesús. En Lucas 14, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. En Juan 16, les he dicho todo lo anterior, todas estas cosas, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ahora palabras de Pablo, en 2 de Timoteo 3. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Pero el Señor me libró de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Después de leer todas estas citas, tenemos que reconocer, y solo son unas pocas, que el sufrimiento forma parte de nuestra vida como creyentes. No solamente es una parte normal, sino una parte necesaria. Realmente en la Biblia no podemos encontrar en ningún sitio que Dios nos promete todo el tiempo una vida de felicidad, de alegría, de gozo, de bienaventuranza, de comunión. No, ese no es el Evangelio de la Biblia. Más bien nos garantiza todo lo contrario. Nos dice que es necesario que experimentemos tribulación y sufrimiento. Y Pablo nos recuerda que todo el que quiera vivir como Cristo Jesús será perseguido. Tenemos que tener en cuenta como introducción a este tema del sufrimiento que somos hijos de Dios. Y si Dios nos trata como a hijos, también nos tiene que disciplinar como a hijos. Porque si no nos disciplina, preguntémonos si realmente somos sus hijos. Y esto es muy importante entenderlo, porque el propósito de Dios en cuanto a mi vida aquí en la tierra no es tanto mi felicidad y mi comodidad, sino mi santidad. Aunque paradójicamente, cuando buscamos a Dios y a su justicia, buscamos su santidad, encontramos la felicidad. Sin embargo, si nosotros nos proponemos aquí en la tierra de buscar la felicidad como un fin en sí mismo, no la vamos a encontrar. Lo único que vamos a encontrar es frustración. ¿Se acuerdan del mensaje que predicó nuestro pastor la semana pasada? Dichosos, felices, los que son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. Así que nuestra felicidad está en buscar su justicia y su salvación. Y así vemos que las pruebas, las aflicciones y las tribulaciones en la vida cristiana son necesarias. No solamente son normales, sino que son necesarias. Estas pruebas pueden ser de todo tipo. Pueden ser políticas, pueden ser sociales, pueden ser espinas en la carne, pueden ser espinas en la mente, depresión, desánimo, desesperación, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida del trabajo, pueden ser roces y conflictos entre familiares, roces y conflictos entre hermanos en la iglesia. Puede ser que un hermano en la fe te haya decepcionado o te haya herido profundamente. Y todo esto no es ninguna casualidad. Es la táctica del maligno. Satanás no para de hacer el mal. En todas partes, lo único que cambia es su escenario, pero siempre está buscando hacer el mal. Así que detrás de la palabra prueba y de la palabra sufrimiento hay todo un abanico de posibilidades.
y formas en las que el diablo está buscando hacernos mucho daño, sí, pero que Dios a la vez está utilizando para transformarnos, para madurarnos y para santificarnos, para llevarnos a la imagen de Cristo. Así que esto como introducción. Vamos a empezar por qué sufrimos, el origen de nuestro sufrimiento. Quisiera una voz fuerte como la de nuestro pastor para que leyese el texto en Job 2, del 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí tenemos 3 factores por los que sufrimos. Primeramente, hay un factor humano, hay un factor diabólico y también hay un factor divino. Vamos a empezar con el factor humano. Todas las personas, incluso las que afirman no haber hecho nunca daño a nadie, hemos causado sufrimiento a otras personas. ¿Es Dios responsable? Pues sí, como creyentes creemos que Dios tiene la autoridad para impedir el mal de otras personas o para permitirlo. Así que en última instancia, Dios es responsable de lo que recibimos. La Biblia nos enseña que Dios está constantemente actuando e interviniendo para impedir el mal, siempre, excepto en aquellos casos que sirvan para sus propósitos. Y en realidad este mundo, que ya es malo, sería todavía peor y un infierno si no fuera por la constante intervención de Dios para protegernos del mal ajeno. Lo que pasa es que no siempre nos daremos cuenta y no siempre lo veremos, pero mientras el ser humano siga siendo lo que es, siempre habrá abusos e injusticias de alguna clase. Personalmente, me pongo yo en primer lugar. No hay un solo día en el que no haya hecho daño o haya dejado de hacer el bien con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos, con mis pensamientos, a los que me rodean. Así que, si queremos que Dios empiece a hacer justicia, tiene que empezar primeramente conmigo. No nos olvidemos que cuando Dios venga, Jesús venga y Dios juzga el mundo, va a empezar primeramente con la casa de Dios. No solamente va a empezar con un Hitler o con un Stalin, va a empezar con nosotros, los que nos llamamos creyentes. Y esto es el sufrimiento humano por causa de otros, pero hay veces que sufrimos por causa de nosotros mismos también. Y es curioso porque sí, aunque como creyentes estamos libres de culpa cuando hemos confesado a Cristo como Salvador y Señor personal de nuestras vidas, pues es inevitable, Dios ha puesto unas leyes en la naturaleza que tienen causa y efecto que no siempre nos libran de las consecuencias del pecado. Y el pecado siempre tiene consecuencias. Por ejemplo, imagínense un drogadicto que tiene el SIDA y que acepta al Señor como su Salvador. Sí, claro que tiene la vida eterna, pero lo más probable es que muera joven. O imagínense una persona
que está comiendo siempre por ansiedad y tiene un montón de sobrepeso porque le gusta comer y está súper nervioso, estresado, pues lo más normal, aunque sea hijo de Dios, es que se muera bien de un infarto o de una embolia cerebral. Vamos a ver ahora los factores diabólicos. En Lucas 22, quizá se pone en la pantalla, no hace falta leerlo, lo pueden ir leyendo mientras hablo por falta de tiempo para no sobrecargarlo. Aquí Cristo vemos cómo no le pide a Dios que le libre del zarandeo de Satanás a sus discípulos, sino que le pide que tengan fe para soportarlo, para soportar ese zarandeo de Satanás. Así que en esa misma manera deberíamos tener cuidado de cómo oramos por otros hermanos que están pasando por un problema, por una enfermedad, por un sufrimiento, que esté siempre dentro de la voluntad de Dios. Porque a lo mejor Dios está usando, seguro que si lo permite, lo está usando para bien, para sus propósitos. Más bien tendríamos que orar, Señor, que no le falte la fe. Y me acuerdo de Esther Martínez, que estamos orando por ella desde hace mucho tiempo porque tiene un problema de salud. Y ella no pide ser sanada. Ella le pide, Señor, dicen, hermanos, pidan que no me falte la fe. Y eso es bíblico, eso es lo que quiere el Señor. Vamos a ver los factores divinos. La Biblia también nos enseña que más allá del hombre con sus injusticias y más allá de Satanás con sus artimañas está Dios. Él es soberano y omnipotente. Nada, absolutamente nada ocurre en este universo sin su consentimiento. Entonces nos tendríamos que hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿nuestro sufrimiento de dónde viene? ¿De la voluntad benigna de Dios o de la voluntad maligna del diablo? Pues en los casos de Job y en los casos de David, la Biblia nos dice que vienen de ambas fuentes a la vez. Y casi que en la normalidad, en la vida espiritual del creyente, eso está presente Satanás y está presente Dios, permitiéndolo. Lo que pasa es que cada uno persigue sus propios objetivos. No nos olvidemos que en esta vida estamos en medio de una guerra espiritual. Satanás buscando destruirnos y Dios buscando sus propósitos. No nos olvidemos que dependiendo de cómo reaccionemos ante una determinada prueba, estamos glorificando a Dios con nuestras vidas o blasfemando contra Él. Y no nos quepa la menor duda de que cuando el diablo actúa en nuestras vidas, siempre están dentro de la voluntad permisiva de Dios, como acabamos de leer en Job. Y Él permite pruebas, sí, para nuestra santificación y para nuestra maduración. Así que no se olviden que Dios tiene la última palabra y es responsable, no culpable, de lo que nos pasa. Y como dije antes, Él no nos ha prometido aquí abajo una vida de comodidad, de felicidad aquí en la tierra, sino lo que sí ha prometido es perfeccionar la buena obra que empezó en nosotros y transformarnos de gloria en gloria a la imagen de su amado Hijo. ¿Y qué tiene que ocurrir para que esto ocurra? Para realizar esto, Dios tiene que emplear medios que son duros y difíciles y que no nos gustan. Dice Sandra, ¡ay, qué poco me gusta este tema del sufrimiento! Digo, a mí tampoco me gusta, pero es la Biblia, es el Evangelio. El Evangelio de la felicidad no está en la Biblia. Así que vamos a ver ahora para qué permite Dios el sufrimiento en nuestras vidas. Y vamos a leer en Deuteronomio 8, del 2 al 6. Pedro, por favor, si lo puedes leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ahora seguimos leyendo el texto de 1 de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos está diciendo aquí que nos alegremos cuando estemos sufriendo. Así que la primera razón por la que sufrimos es porque Dios tiene que probar si nuestra fe es auténtica. La fe que decimos tener, si es auténtica o es falsa. Porque una cosa es decir que creemos y otra bien diferente creer. Tú que te llamas cristiano, crees en Dios, aunque te vaya mal. Podemos repasar por encima todas las pruebas por las que tuvieron que pasar el pueblo de Israel cuando pasó los 40 años en el desierto. Y ahí estuvo Dios probándolos una y otra vez, haciendo milagros y señales y todo tipo de cosas. Y yo pensando, mi madre, pero qué pueblo tan tosudo, tan duro de mollera, tan horrible. Es que yo los cacharía bajo mis pies. Incluso Dios estuvo pensando aniquilar a su pueblo en una vez, porque estaba harto de su pueblo. Si cualquiera de nosotros diría, pues si Dios hubiese hecho todas las señales y milagros que hizo con el pueblo de Israel en mi vida, yo estaría todo el día glorificando a Dios, cantando y saltando. Pero no, a pesar de todas las pruebas que hizo, el pueblo de Israel salió suspendido de la asignatura de la fe. Más bien demostraron que en el fondo no eran creyentes, sino incrédulos. Con los labios decían, sí, creemos en Dios, pero afectos prácticos de la vida real del día a día eran auténticos incrédulos, no creían en Él. Así que mediante las pruebas, el Señor fortalece nuestra fe y nos enseña lo que significa descansar en Él. Y así mientras vamos aprendiendo, tenemos que decir en nuestra oración, sí Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y ahora quisiera que paráramos un momentito para pensar nosotros mismos. Con esto no se trata de juzgar la fe de nadie, no. Pero de vez en cuando conviene que nos examinemos a nosotros mismos para saber si hoy todavía yo estoy caminando en la fe o si solamente estoy manteniendo los ritos externos de ella, viniendo a la iglesia, viniendo al culto, reuniéndome en sitios de oración, cuando hace años que he dejado de creer en Dios. O sea que estoy demostrando con mi día a día que no creo, que no soy creyente sino incrédulo, que solo lo estoy diciendo de labios para afuera. Observando el libro de Job, sabemos de antemano lo que estaba en juego. Satanás había reclamado a Job para zarandearlo como a trigo y para hacerle caer en actitudes de incredulidad y de hacerle blasfemar contra Dios. Y ahora sabemos que detrás de toda esta acción humana se estaba librando una guerra espiritual, sí. Pero Job no lo supo hasta el final, hasta que Dios se lo dijo. Y nosotros, quizá igualmente, tengamos que estar pasando alguna prueba o algún periodo de sufrimiento y no sabemos qué propósitos son los que persigue Dios con ese sufrimiento. Pero por lo menos podemos estar seguros de que Dios lo permite para saber si somos capaces de resistir en la fe. Y Dios, harto de su pueblo, dice, ¿y hasta cuándo no creerán en mí?
Esta es la pregunta clave. Su pueblo afirmaba creer en Él, pero ¿qué es creer en Dios? Saber que Él existe, ya eso lo he dicho muchas veces. Si eso fuera así, hasta los diablos serían creyentes, pero no, creen porque saben que Dios está ahí y tiemblan de miedo. Creer es fundar nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Creer es saber que Él está cada día con nosotros para cuidarnos y para cumplir todo lo que Él ha prometido. Creer es hacer que Dios sea el factor supremo de todas nuestras circunstancias y que su palabra sea la fuerza de nuestras acciones. Creer es salir como Abraham a la tierra desconocida en obediencia a Dios. Creer es vivir conforme a lo que Dios ha dicho, simplemente porque Dios es Dios. Así que los israelitas suspendieron la asignatura. La tragedia fue que esa generación no entró en la tierra prometida. Nosotros también decimos que creemos y somos sinceros al decirlo. Pero es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba para comprobar si es una fe auténtica o falsa de meras palabras. Quisiera poner la próxima diapositiva con las palabras raras que aparecen ahí. La Biblia nos cuenta una historia en la que un día el rey Belsasar vio como una mano dibujaba unas palabras en la pared de su palacio. Mene, tekel, uparsin. Mene, le dijo, Dios ha puesto fin a tu reino. Tekel, has sido puesto en balanza y has sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido. Para pensar ahora también sobre las vidas de algunos que en un momento dado profesaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Quizá Dios tenga que trazar las mismas palabras. Mene, tu periodo de prueba ha terminado. Tekel, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin, no entrarás en mi reposo. Pero les quiero animar con esto, porque la gran diferencia entre un creyente de verdad y uno que no lo es que mientras al no creyente, al que es falso, al que solo es de palabras para afuera, las pruebas le sirven para alejarle aún más de Dios, al que es creyente de verdad, las pruebas le sirven para acercarle aún más a Él. Y vamos con la segunda razón por la que tenemos que sufrir. Siguiendo con el texto de Deuteronomio 8 que leímos antes, hay dos razones más por las que Dios nos permite sufrir. Como medio para demostrar su provisión y su providencia y para demostrarnos su cuidado, su protección. Y nos preguntaríamos, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué no evita el sufrimiento antes de que aparezca? Pues sencillamente porque si Él estuviese interviniendo desde el primer momento, nuestros corazones duros e insensibles nunca apreciarían la bondadosa mano de Dios. Y aunque Dios no nos garantiza una vida de placer y comodidad, como les dije antes, sí que la vida de fe está llena de cosas hermosas y placenteras. Así que Dios siempre provee en el desierto. Y faltando la comida o la salud o lo que sea, clamamos al Señor. Si Él siempre proveyera en abundancia para nosotros desde el primer instante, no nos daríamos cuenta de la procedencia de su provisión. Y así llegamos a comprender que nuestra seguridad no reside ni en nuestro trabajo, ni en lo que nos esforcemos, ni en lo que nos merecemos, ni en la bondad de la madre naturaleza, sino en las promesas de Dios. Y cuando nos hace pasar por la incertidumbre y por la oscuridad, por la angustia,
de no saber de dónde vendrá nuestro socorro, Dios nos promete que no solo de pan vivirá el hombre. Así que un creyente es alguien que ha decidido vivir en base a esas promesas. Pero una cosa es decir que creemos en ellas cuando todo nos va bien y otra bien diferente demostrarlo en momentos de apuro y oscuridad. Por eso es necesario que de vez en cuando Dios retire todos esos soportes en nuestra vida para averiguar si realmente confiamos en su providencia y en su cuidado. Somos llamados a vivir por fe, confiados en la provisión de Dios. Y también tenemos que aprender a no tener ansiedad, descansando en sus promesas. Vamos a ver otra razón por la que tenemos que sufrir. La tercera razón, quizá una de las razones más desagradables que a nadie le gusta, y es la disciplina de Dios. Hebreos nos dice, se puede poner el texto ahí, no lo vamos a leer por tiempo, pero Hebreos nos dice que somos hijos legítimos suyos y por eso tiene que disciplinarnos. Y les voy a decir un secreto. La falta de azotes de Dios no es tan preocupante como sus azotes, porque eso demuestra que somos sus hijos verdaderos. Dios, nos dice en Hebreos 12:5, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Que podamos expresar, como dice el salmista en el Salmo 139, dice: Señor, examina mi corazón, pruébame y señálame todas las cosas que te ofenden y guíame por el camino eterno. Cristo tiene que morar en nosotros, tiene que vivir en nosotros. Y tenemos que reconocer que hay muchas cosas malas en nosotros que tienen que ser cambiadas. Así que Dios utiliza los sufrimientos con este fin. Tenemos que saber que en medio de las aflicciones Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Vamos a ver otra razón más por la que tenemos que sufrir. El perfeccionamiento de nuestro ministerio. Tenemos que sufrir para dar más fruto. En Juan 15 dice Jesús: pero si me persiguieron a mí, también a ustedes les perseguirán. Lo está afirmando. Es una afirmación, no es que a lo mejor les perseguirán, lo está afirmando. Así que la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿sufrimos nosotros persecución? Una de dos: o Pablo y Jesús mentían, o nosotros no estamos viviendo las vidas piadosas que Dios quiere que vivamos en Cristo Jesús. Tristemente, el problema del mundo evangélico de hoy es que nos hemos ido acomodando tanto nuestra manera de vivir a esta cultura y a los patrones de este mundo que ya apenas se distingue de la de los demás, de nuestros vecinos. Y como consecuencia, no hay nada o muy pocas cosas en nosotros que despierte la oposición de los demás. Porque no se sienten avergonzados por nuestro buen ejemplo, ni se sienten molestos por nuestra intolerancia al pecado, y tampoco se sienten desafiados por nuestro mensaje de juicio y de salvación. Por eso, quizá deberíamos preguntarnos si somos coherentes con la fe que decimos tener. Cuando vivimos el Evangelio de forma auténtica, en poquito tiempo, todos los que están alrededor se van a dar cuenta, van a notar la diferencia. Y claro, algunos se sentirán atraídos por el Evangelio, pero otros se sentirán muy incómodos y empezarán a hacernos la vida imposible. Así que para producir mucho fruto, el grano de trigo ha de morir. Y si queremos que nuestros ministerios sean fructíferos, debemos estar preparados para el sufrimiento, porque el fruto no se logra
sin la poda, sufrimiento, lágrimas, sudores y esfuerzo. Pero ánimo, porque nunca sufrimos en balde. Las aflicciones y los sufrimientos de Dios que hemos tenido en el pasado, Dios las utiliza como herramientas preciosas para el futuro, para poder usarlas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ministerio de consolación y quiero consolar a alguien, primero habré tenido que tener el consuelo de Dios. Y para tener el consuelo de Dios, habré tenido que sufrir primero para necesitarlo. Así que acuérdense que cuando nosotros estamos sufriendo, Dios lo usa como herramientas para ayudar y consolar a otros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Vamos a ver otra razón más por la que sufrimos. La gloria de Dios manifestada en nosotros. Igual que el ciego al que sanó Jesús, estamos dispuestos a que Dios nos utilice para ser testimonio a los demás, al mundo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y que Dios nos mande algún sufrimiento, alguna aflicción, alguna enfermedad, para ver cómo Dios nos sana o para ver cómo Dios nos da la fuerza para soportarlo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos padres hay ahora mismo sufriendo por culpa de sus hijos? A veces no lo entendemos, pero por lo menos sabemos que Dios va a utilizar eso como herramienta para el futuro. Vamos a ver otra razón por la que debemos sufrir: el testimonio ante los poderes ocultos. En Efesios 3:10, Pablo dice que no solamente somos testimonio a nuestros vecinos y familiares, sino que somos testimonio ante un mundo invisible. Así que cada vez que un creyente sale ileso, con su fe ilesa, da testimonio a las fuerzas del mal de la inutilidad de sus esfuerzos y da gloria a Dios. Cristo triunfó sobre todas las opresiones y todas las tentaciones y todas las fuerzas de maldad en la cruz. Y nosotros los creyentes somos llamados también a hacerlos en el sufrimiento. Así que puede ser que suframos porque estamos repartiendo el Evangelio o porque estamos simplemente soportando los zarandeos de Satanás, como leímos en Job antes. Tengo una amiga ahora mismo que está sufriendo mucho. Ella es católica, pero lo ha entendido perfectamente. Sí, esta vida es una prueba y estamos sufriendo, pero solo el que tiene fe hasta el final será salvo. Lo entendió perfectamente. Vamos a ver otra razón más por la que sufrimos, la última. La comunión con los padecimientos de Cristo. Puede ser que nuestro sufrimiento surja, casi siempre es así, como reacción inevitable de la oposición satánica cuando nosotros estamos proclamando el Evangelio. Y la pregunta es, ¿estamos también dispuestos a sufrir para que otros escuchen el Evangelio? Me acuerdo siempre de Billy, un hermano en la fe, que cuando él iba a la cárcel y evangelizaba y algún preso sentía la necesidad de saber más de Dios o quería visitar la iglesia o quería un Nuevo Testamento, sí, cuéntame más de Dios, de la salvación, siempre le pasaban cosas, se le caía una ventana encima, una escalera, cristales y esos son fuerzas satánicas que están ahí porque Satanás no quiere que nadie se salve. Estamos dispuestos a pagar el precio. Así que vamos a hacer un resumen. ¿Para qué sufrimos? Primero, para ver si nuestra fe es auténtica o es falsa. Segundo, para que Dios pueda demostrar su providencia y su cuidado. Tercero, por la disciplina de Dios para ser santos, como Dios es santo. Cuarto, sufrimos para dar más fruto. Quinto, para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Sexto, para dar testimonio a los demonios. Y séptimo,
para participar en los sufrimientos de Cristo. Así que, para terminar, con el Salmo 13 que leímos al principio, vamos a decir algo. ¿Se han fijado en el Salmo cómo David se queja ante Dios? Se queja ante Dios. David no es ningún novato, él sabe a quién se tiene que quejar. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Primero, cuando estamos sufriendo, nos concentramos en el sufrimiento, en el daño. Luego nos concentramos en el que nos ha hecho daño. Después nos lamentamos de nosotros mismos, de la injusticia que hemos sufrido. Y si acaso, después nos acordamos de Dios. Empezamos con lo humano, seguimos con lo humano y por último dejamos a Dios en último lugar. Pero David se centra y se queja primero en Dios y le reclama a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David nos recuerda 3 características de Dios. Primero, su misericordia. Dios se compadece de nosotros y Él no nos va a dejar para siempre sufriendo a los que hemos creído en Él. Segundo, Él conoce su salvación. Dios es un Dios de salvación, no de perdición. Su intención es siempre la de salvarnos. Por eso permite que pasemos por pruebas, porque forman parte de nuestro proceso de salvación. Y aquí quiero que se queden con algo en la mente, porque la salvación no solamente es nuestro perdón de pecados, no solamente es nuestra justificación de la culpa, la salvación también es un adiestramiento en la vida de santidad, viviendo por el poder del Espíritu Santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y para ello, pues Dios se sirve del efecto purificador de las pruebas y de las aflicciones por las que tenemos que pasar. Pero su intención nunca es destruirnos, sino llevar a cabo en nosotros transformaciones tan importantes que ya nosotros no nos parezcamos a lo que somos, lo que fuimos hace 20 años, sino que nos parezcamos a la imagen de Cristo. El rey David nos recuerda la justicia de Dios, por eso clama a él. Y recordemos que David estaba sufriendo persecución hasta la muerte por su enemigo, el rey Saúl. ¿Y qué pasó al final? El rey Saúl se suicidó. ¿Y qué le pasó a David? Por confiar en el Señor, fue nombrado rey. Y él es el antepasado y el prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en tu caso te quiero decir, el sufrimiento y la prueba también acabarán. Pero mientras estás en medio del sufrimiento, tú decides cómo quieres vivir, por fe o en desesperación. Me gustaría terminar con las palabras de una gran creyente que estaba sufriendo muchísimo, que me impactaron. Dice así: mi vida tiene que dar gloria a Dios, tanto en el bienestar como en el dolor del sufrimiento. Él es el autor de mi historia, yo no. Él puede elegir el cómo y el dónde. Claro que prefiero hacerlo en el bienestar, pero no soy yo la que puedo elegir, ya que no me pertenezco a mí misma, porque he sido comprada a un alto precio. Le pertenezco a Él. Él me ha llamado a vivir para su gloria en todo. El lugar carece de importancia. Da igual que sea como esposa, como madre, abuela, vecina, profesora, misionera o en casa como cuidadora de un hombre depresivo y enfermo. Jesús es el que tiene el derecho de decidirlo, no yo. Así que recordemos, Dios es el autor de mi historia, no yo. Él puede elegir el cómo y el dónde, y Él siempre busca mi bien y mi salvación. Y podemos terminar con el Salmo 13, los 2 últimos versículos, que dice: pero yo confío en su amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Amén.